Reciban un saludo fraterno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eh, ¿Cuántos han escuchado esa frase? Desde que se inventaron las excusas, todo el mundo queda bien. ¿O qué tal esta otra? Para quien no quiere, siempre hay una buena excusa. Y es que todos los seres humanos somos expertos, somos especialistas en colocar buenas excusas para autojustificarnos o autojustificar el hecho de que no queremos comprometernos o asumir alguna invitación o asumir alguna propuesta. Entonces echamos manos a las excusas. Pero esas excusas en algunos casos son excusas válidas, serias, pero en muchos casos esas excusas pueden llegar a ser excusas un tanto ridículas, tontas, absurdas o grandes mentiras. Pero los seres humanos echan mano a esas excusas porque les permite evadir esas propuestas, esos compromisos o esas invitaciones o qué sé yo, para poder salir del momento. Y se convierten para las personas en valederas y somos osados en presentarlas. Esas excusas pues pueden aplicar para este mundo y para diferentes circunstancias, pero quiero decirles algo de manera tajante y clara. Las excusas no sirven para el reino de Dios y mucho menos para rechazar temas que atañen al reino de Dios como la salvación. Es decir, las excusas no sirven para la salvación. Si tú te quieres excusar, pues bien, excúsate, pero olvídate de que serás salvo. Así que las excusas en temas de salvación no funcionan. Y en el sermón de hoy nos encontramos a Jesús en una boda a la que fue convidado. Y como todos ya sabemos, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, conoce los corazones. Y Él estaba allí en esa gran fiesta, en esas bodas. Había gente muy importante, gente con dinero, gente prestigiosa, que pertenecía a los círculos sociales altos. Estaban los fariseos, los escribas, había gente muy importante. Gente un tanto orgullosa, según ellos eran los poseedores de la verdad, que tenían la presencia de Dios y que tenían ganado el cielo, porque así era la actitud de estos hombres. Pues bien, Jesús está en medio de esta boda, es uno de los convidados porque Jesús también es considerado una persona importante, él es considerado por la sociedad como un rabí, como una persona de mucho prestigio, de mucha sabiduría. Sin embargo, lo habían invitado porque querían tentarlo, querían dañarlo. Y allí está Jesús, y como Jesús no pierde el tiempo, Jesús aprovecha cada instante para enseñar acerca del reino de Dios. Y aquí encontramos a Jesús que conoce el corazón de cada invitado y empieza a notar que estos personajes empiezan a buscar las primeras sillas. Estoy en el texto de Lucas capítulo 14 y quiero contextualizar antes de llegar al texto donde quiero profundizar. Entonces nos encontramos que Jesús está mirando a estas personas tomando las primeras sillas y aprovecha para darles una gran enseñanza. Y le dice a esas personas que se están ubicando en las primeras sillas, les dice, no busquen las primeras sillas, porque es posible que el que te convidó se acerque y te diga, quítate de este lugar
porque aquí hay alguien más importante que debe ocupar esta silla. Y entonces te toque devolverte más atrás y quedes en ridículo y en vergüenza. Y les decía, más bien busquen las sillas de atrás para que de pronto el que te convidó vaya por ti y te diga, siéntate un poco más adelante y entonces así serás honrado. Entonces los que se humillan serán exaltados y los que se exaltan serán humillados. Y ahí aprovechó para dar esa gran enseñanza del reino. Pero también se dirigió al que lo había convidado y le dijo, no invites a los que tienen dinero, a tu familia, a los prestigiosos. Más bien, invita a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Porque ellos no tienen con qué recompensarte, mientras que los ricos sí. Y esta gente no va a tener con qué devolverte el favor. Más bien, en la resurrección de los justos, allí será recompensado. Entonces nos encontramos a un Jesús que está dando enseñanzas profundas acerca del reino y está enseñando con parábolas. Está enseñando con parábolas y en medio de ellos hay un hombre que está sentado en la mesa con su corazón hinchado de orgullo de sí mismo, porque se siente una persona importante, porque considera que es una gran persona, que es una persona que está cerca de Dios. Y dice de una manera muy especial, bienaventurados. Le dice a Jesús, bienaventurados los que comen pan en el reino de Dios. Pero como Jesús conoce el corazón de las personas, Él va a darle una respuesta con otra parábola. Entonces en el capítulo 14 encontramos una parábola y después en medio de esa parábola inmersa otra parábola para dar una respuesta a este hombre que se levantó de la mesa. Y yo quiero que miremos el texto de Lucas capítulo 14, versículo 15. El texto dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Y en el versículo 18 dice, en el inicio dice, y todos a una comenzaron a excusarse. Tengámoslo ahí un momento. Ese hombre se levanta y dice, bienaventurado los que coman pan en el reino. Pero él hablaba de sí mismo. Él se consideraba bienaventurado porque él tenía el acceso al reino de Dios, porque así se sentía y así se creía. Dios conoce el corazón, Jesús conoce el corazón y va a contestarle de una manera impresionante. Pero antes de ahondar en el tema, yo quiero que aclaremos y definamos algunas cosas. Primero, ¿qué es una parábola? Porque Jesús está hablando con parábolas. Una parábola es una comparación de algo natural con lo espiritual. Aquí Jesús va a colocar algo natural, un evento social de un hombre que preparó una gran cena. Y lo va a comparar con algunos aspectos del reino de Dios. En este caso, ¿quiénes van a comer pan en el reino de Dios? Y habla de la gran cena y de la invitación a la gran cena. Así que una parábola es una comparación de lo natural con las cosas espirituales. Quiero también que definamos en este instante qué es reino de Dios. El reino de Dios no es un lugar donde vamos a ir, aunque Dios tiene preparado para nosotros un lugar, claro que sí. Pero cuando hablamos de reino de Dios, estamos hablando de gobierno de Dios, de un estilo de vida donde las personas están sometidas a los mandamientos de Dios y son obedientes, ¿cierto? Entonces el reino de Dios es el gobierno de Dios en nuestras vidas. Hay muchos aspectos del reino de Dios que se cumplen aquí y ahora, pero
también debemos decir que hay aspectos que todavía no se han de cumplir, sino que se van a cumplir de una manera total, de una manera completa, cuando Jesucristo venga y Él mismo establezca el reino de Dios aquí en la tierra, que será un reino de justicia y de equidad, de paz, de todo lo que los seres humanos están buscando. Así que hay aspectos del reino que todavía no se van a cumplir. Es imposible que haya en este mundo un gobierno de justicia, de paz, de equidad. Este mundo va de mal en peor y el único que puede salvar al mundo y cambiar el gobierno mundial, un nuevo régimen mundial, será el Señor Jesucristo. Sin embargo, hay que decir que hay aspectos del reino que sí se cumplen aquí y ahora. Hay muchos aspectos del reino que se cumplen aquí y ahora. También quiero definir a qué se refiere cuando habla un padre de familia. La parábola aquí está comparando un padre de familia. Aquí un hombre que invitó a una gran cena, que hizo un gran banquete, una gran cena. Pues aquí está hablando de Dios. Dios que preparó una gran cena. Y cuando habla de la gran cena, está hablando de la gran salvación para los seres humanos. La salvación de las almas de los seres humanos. Ahí está la comparación y las equivalencias. También cuando el hombre se levanta de la mesa y le dice a Jesús, bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. ¿Qué es comer pan en el reino de Dios? Jesucristo contestó esa declaración de este hombre. Comer pan en el reino de Dios, debemos entenderlo como recibir los beneficios del reino de Dios. ¿Y cuáles son los beneficios del reino de Dios? En primera instancia y lo más importante para nosotros es la salvación de nuestras almas. Eso es un beneficio del reino de Dios. El perdón de nuestros pecados, otro beneficio del reino de Dios. Otro beneficio del reino de Dios, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ya no más con estos beneficios, ya tenemos todo para ser felices. Sin embargo, hablar de los beneficios de Dios, podríamos tardar horas y hasta días hablando de los beneficios del reino de Dios para los seres humanos. Hablar de los dones espirituales, de la sanidad, de la bendición, de la prosperidad que es en Dios, de los beneficios del reino en cuanto a la familia, en cuanto a nuestra economía, en cuanto a nuestra salud. En fin, cuando hablamos de comer pan en el reino de Dios, estamos hablando de las bendiciones que Dios tiene para sus hijos. Con esto aclarado, podemos continuar y decir que este hombre se sentía muy bueno y que se sentía merecedor de las bendiciones de Dios, porque así eran los fariseos, los escribas, que alardeaban de su espiritualidad. Pero como Jesús conoce los corazones, le contesta con esta parábola. Aunque no está en la parábola y en el texto bíblico, es como si Jesús le estuviera diciendo, mira, ¿sabes qué? No seas iluso. Yo te voy a decir quiénes comerán del pan del reino de Dios. Y comienza con la parábola en el versículo 15. Yo estoy convencido que todos los seres humanos estamos convidados a comer pan en el reino de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Eso es una invitación que Dios ha hecho a la humanidad. Es una invitación que Dios le ha hecho al mundo. Y si tú nunca habías recibido esa invitación, hoy tienes esa tarjeta de invitación. Sucedía en esos tiempos que se hacía la invitación
Pero después, cuando ya todo estaba listo, se mandaba a un siervo o a un esclavo a decirle a las personas que vinieran porque ya las cosas o el banquete estaba listo. Y hoy quiero mirar a través de este texto bíblico quiénes son aquellos que comerán del pan del reino de Dios y quienes no comerán del pan del reino de Dios. Entonces, primero comencemos con aquellos que no comerán en el reino de Dios. Y los que no comerán del reino de Dios son aquellos que ponen o le ponen excusas absurdas a su Señor, a su Dios. Leamos el versículo 18 en adelante. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Dejémoslo ahí por un momento. Aquí encontramos que todos a una comenzaron a excusarse. Y después da 3 ejemplos de 3 tipos de excusa. Pero aquí dice que todos empezaron a excusarse. Bueno, en términos de salvación, a Jesús no lo toma por sorpresa esto. Jesús sabe que él iba a ser rechazado por su pueblo, el pueblo que él mismo había formado a través de la historia, al pueblo judío, el pueblo de Israel, y los convidados era ese pueblo, haciendo la equivalencia. Era el pueblo judío. La Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Esto enojó mucho al Señor y entonces el Señor, el padre de familia, extendió la invitación a toda la humanidad. Pero también hay que decir que no solamente el pueblo judío rechazó, sino que también la humanidad rechaza esta invitación a esta gran cena que representa la salvación de nuestras almas. Así que a él no lo toma por sorpresa que lo rechazaran. Simplemente está colocando a través de la parábola la enseñanza. Y dice que un hombre hizo un banquete y todos a una comenzaron a excusarse. Y entonces comienza a colocar los tipos de excusa. Dice que el primero, en el versículo 18, dice el primero, dice: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Solamente es cuestión de sentido común para darnos cuenta que esto es una ridiculez, que esto es una tontería. Sin embargo, el primero utiliza la diplomacia y la amabilidad. Presenta su excusa y después dice: te ruego que me excuses. ¿A cuántos les han colocado una excusa tonta, una excusa ridícula? Y sabemos que es una excusa ridícula. Pues Jesús lo sabe todo. Dios conoce nuestros corazones, conoce el corazón de todas las personas. Y aquí hay un hombre que está colocando una excusa ridícula. ¿Por qué es ridícula? Mire, el sentido común lo dice. Dice que la excusa era: he comprado una hacienda que tiene que ver con terreno. Y dice: tengo que ir a verla. Bueno, aquí hay varias cosas. Se le está invitando a una cena y la cena se hace de noche. Entonces, nadie va a ver un terreno en la noche. Segundo, nadie compra un terreno y después va y lo mira. Nadie compra una casa y después que la compra, ahí sí va y la mira a ver si le gusta. No es así. Es ilógico. El que haga eso es un tonto. Sin embargo, este hombre está colocando una excusa tonta y ridícula. El segundo hace lo mismo. Dice: he comprado 5 yuntas de bueyes y necesito ir a probarlos. Otra vez de nuevo, en la noche. Otra vez de nuevo, ¿compraste algo y no lo probaste antes? Sin embargo, dice: te ruego que me excuse. Y el último es un poco más grosero, más cortante, porque ni excusas pide.
Simplemente dice, acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Punto. Esas excusas representan muchas veces las excusas que nosotros colocamos en tres áreas. Uno, en lo material. Excusas en lo material, excusas del trabajo y excusas de las relaciones. ¿Cuántas veces nos excusamos con Dios en cuanto a este llamado? No, es que tengo mi casa y tengo que construir mi casa o tengo que pintar mi casa. Y por lo tanto no puedo ir al servicio a la iglesia. Por tanto no puedo congregarme. Por tanto no puedo comprometerme con nada que tenga que ver con el reino de Dios. Porque quiero decirle, la iglesia, que somos cada uno de nosotros, nos congregamos. Y la Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen como costumbre. Y alguno dirá, no, pero es que la iglesia no es Dios. La iglesia no es Dios, pero es el cuerpo de Dios y está estrechamente ligada. Y todo lo que hagamos aquí en la iglesia tiene que ver con los asuntos del reino de Dios y Dios nos llamó a congregarte. La iglesia no es Dios, pero la iglesia es el cuerpo místico de Jesucristo. Así que a veces nos excusamos y le ponemos excusas a Dios para no congregarnos, para no orar, para no buscar la presencia de Dios, para no ayunar, para no servir a Dios, para no ejercer el ministerio con el que Dios nos ha equipado para su servicio. Entonces colocamos una cantidad de excusas y tienen que ver a veces con lo material. No, es que tengo que lavar ropa. Ah, bueno, entonces sigue lavando ropa, pero olvídate que vas a comer de los beneficios del reino. Olvídate que vas a comer del pan del reino. Olvídate que Dios te va a usar de una manera extraordinaria, que Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas a través de ti, porque estás ocupado en tus cosas. La otra excusa es, tengo que trabajar. Este hombre decía, he comprado 5 yuntas de bueyes y tenía que trabajar la tierra. Y la tierra produce y produce dinero, tenía que trabajar. Hay personas que colocan su trabajo como escudo. Es más, hay gente que busca trabajo y se olvidan del día del Señor, se olvidan de que hay un día en el cual debo adorar y glorificar el nombre de Dios. Pero he escuchado, la verdad, excusas como, la verdad es que a mí me produce más beneficios trabajar que ir a la iglesia. Ah, bueno, entonces quédate con esos beneficios. Pero olvídate de los beneficios del reino de Dios, porque no serán para ti. No serán para ti. Así que encontramos este tipo de excusas. Gente que busca trabajo para ocuparse y con tal de no ir a la iglesia, según ellos, de pronto, tal vez a perder el tiempo. Y están los que colocan las excusas de las relaciones. Dice, no, estoy acabadito de casar. Bueno, obvio, una persona recién casada, en la noche sí la ocupa, recién casado. Pero aquí están anteponiendo las relaciones. Y hay gente que dice, no, es que me llegó una visita, por lo tanto no puedo ir a la iglesia. Aunque tengas compromisos, no voy a la iglesia porque tengo una visita. Bueno, entonces atiende tu visita, pero olvídate que vas a comer pan del reino de esa manera. Y ponemos excusas y las relaciones. ¿Cuál es el pecado en esto? El pecado no es en sí mismo el tener estas cosas. Es más, eso está en línea y en sintonía con el corazón de Dios. Dios quiere prosperarnos, bendecirnos, que compremos nuestras cosas. Es más, Dios quiere que nosotros heredemos a nuestros hijos, le dejemos herencia a nuestros hijos. Aunque hay que decir también que las herencias son un problema para muchos, se convierten en un gran problema las herencias que los padres dejan. Sin embargo, Dios estimula que debemos dejar herencia a nuestros hijos. Pero ¿cuántas personas se matan trabajando toda la vida y lo que les duró toda la vida se desbarata en poco tiempo? Una herencia. No hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, más bien haced tesoros en el cielo. Entonces, ¿cuál es el pecado con esto?
¿Cuál es el pecado con el trabajo? Si la Biblia antes nos revela que el trabajo es una gran bendición. Y la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. En Latinoamérica, bueno, no, sí, en Latinoamérica y en muchos países se cree que el trabajo es un castigo, que es una maldición, y eso es una mentira del diablo. El trabajo es una bendición y está en sintonía con Dios, porque inclusive cuando Dios colocó a Adán en el huerto, lo puso a trabajar. Lo puso a trabajar. Lo que pasa es que después de que peca, cambian las condiciones. Pero él era un hombre de trabajo. Él tenía que trabajar. Así que el trabajo siempre será una bendición. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Las relaciones. Dios dice que nosotros debemos amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Es una entrega total, sacrificial para ella. Dios dice que debemos amarnos los unos a los otros. ¿Cuál es el problema entonces con las cosas materiales, con el trabajo y con las relaciones? El gran problema es este. El gran pecado es este. Es nuestro corazón. ¿Qué lugar ocupan? ¿Qué lugar ocupa estas cosas en nuestro corazón? Porque si ocupan el primer lugar y apartan a Dios, entonces ese es el problema y ese es el pecado. Y yo le voy a decir cómo se llama ese pecado. Ese pecado se llama idolatría. A veces juzgamos a los católicos porque adoran imágenes hechas de manos de hombres que tienen ojos y no ven, que tienen boca y no hablan, que tienen manos y no palpan, que tienen pies y no caminan, y se juzgan duramente. Pero quiero decirte que si tú has quitado de en medio a Dios para colocar las cosas materiales, el trabajo, las relaciones, la diversión, en primer lugar, entonces eres un idólatra, tan idólatra como aquellos que idolatrizan imágenes. Así que ese es el pecado y Dios quiere ocupar el primer lugar. Pero a veces son nuestras excusas. Mira, una excusa de los últimos tiempos que le ha robado el primer lugar. Un desafío que tenemos que luchar los líderes de congregaciones, pastores, ministros. Y es que las ovejas están tan divertidas, tan acomodadas. Mira, no hay nada de malo en divertirse. Jesús era divertido. Dios es un Dios alegre. Dios es un Dios de descanso, de reposo también. Pero en muchos lugares, en muchas personas, la diversión es lo que están buscando, las sensaciones, el pasarla bueno, a toda hora pasarla bueno. Si no hace que me divierta, entonces no me sirve. Así que muchas personas la están pasando bueno, pero no van a comer del reino de Dios porque su diversión se ha convertido en el primer lugar y han quitado a Dios del medio. Y lo único que quieren en la vida es divertirse, divertirse. Si me incomoda, entonces no me sirve. Y quiero decirle que el ministerio y el llamado de Dios incomoda. Así que ese es el pecado. ¿Sabe qué dice el versículo 24? El versículo 24 dice, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados, y yo añadiría ahí, y que se excusaron tan absurdamente, gustarán mi cena. Esa palabra gustarán mi cena viene de una raíz griega que también habla de experimentar. Olvídese que van a experimentar las bendiciones del reino de Dios. Hay gente que quiere unción, que quiere poder, pero no quiere altar, no quiere oración, no quiere compromiso. Así que si no quieren eso, entonces tampoco experimentarán el poder que tanto anhelan. Eso dice el versículo 24, no gustarán de mi cena. El versículo 21, haciendo una equivalencia, porque está hablando en parábolas, dice que este hombre, padre de familia, se enojó. Enojado el padre de familia, dio otra instrucción. Pero cuando la Biblia habla de enojo,
Esta parábola habla de enojo, me está hablando de que hay un día de enojo de Dios, que hay un día de ira de Dios. Hoy se predica un Dios amoroso y lo es, pero han quitado de en medio un Dios que tiene un día de la ira de Dios, que tiene un juicio, que tiene un enojo para aquellos que rechazan la gran cena, la salvación. Eso es alarmante. Así que ahí vemos los que no van a comer pan en el reino. Ahora quiero hablarles de los que sí comerán pan en el reino. Y le voy a decir así, sí comerán pan del reino de Dios. Los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Versículo 21 al 23 dice, vuelto el siervo. Recordemos que el siervo representa al Señor Jesucristo. Hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Y esa fue la instrucción. Aquí está diciendo que los que van a comer del pan del reino son los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Así que vemos que las buenas nuevas de salvación ha sido extendida ya no solamente al pueblo de Israel, sino a toda la humanidad. Cuando el texto habla de los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, está haciendo una referencia a toda la humanidad que necesita urgentemente ser salvada, ser traída a esta gran cena. Porque la humanidad de alguna manera representa a estas personas. Vemos una humanidad pobre, manca, coja, ciega, enferma, con una gran necesidad de sanidad, de salvación. Y así se encuentra la humanidad sin Cristo. Así que los que comerán del reino serán los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Me gustan las bienaventuranzas cuando Jesús predicó en el Sermón del Monte, cuando decía, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. No está hablando de pobreza material, está hablando de pobreza espiritual. ¿Y qué es pobreza espiritual? Es aquellas personas que dicen, sí, yo no puedo vivir esta vida sin Dios. Yo no puedo vivir esta vida sin mi Señor, sin entrar al banquete. Me declaro en bancarrota espiritual. Yo necesito a Dios. Yo no soy autosuficiente. Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Sabe cómo se sentían esos fariseos que estaban en esa boda? Se sentían tan ricos, eran tan soberbios, porque sentían que de ellos era el reino de Dios. Pero Dios, Jesús, les habla directamente al corazón. Eso es para los que se sienten necesitados de Dios, no para los que se sienten sobrados. No es para los hipócritas. Son para los que dicen, sí, yo sin Dios no puedo. Él es la vid y nosotros los pámpanos, separados de Él, nada podemos hacer. Me gusta cómo las bienaventuranzas dicen, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Así que los que comen pan en el reino de Dios son aquellos pecadores que reconocen que están pobres, desnudos, sin Dios, con necesidades. Son aquellos que se abalanzan a Dios. Sin embargo, hay algo que decir aquí. Dice que el siervo hizo como se le mandó y fue y le llevó el informe al padre de familia y le dijo, he hecho como mandaste, fui por la ciudad y por las plazas, pero todavía hay lugar. Y el Señor le dice, vaya por las veredas, por los campos, por los vallados, traiga más gente y fuérzalos a entrar. ¿Por qué dice fuérzalos a entrar? ¿Sabe por qué?
porque también esos cojos, esos mancos, esos ciegos, esos pobres, se resisten a la invitación, porque también se sienten autosuficientes, porque también piensan que no necesitan entrar allí, y porque también la humanidad ha rechazado esta invitación. Así que encontramos a un Dios que está pidiendo forzar a entrar a esas personas. Y hay que hacerle justicia al original griego, porque el texto que está traducido forzar, fuérzalos a entrar en la Reina Valera, no es el más adecuado. Cuando la Biblia dice fuérzalos a entrar, en el original griego lo que está diciendo, haz lo que sea para que estas personas vengan a esta salvación, a esta gran cena. Persuádelos, mírale, insístales, dígales que este es el mejor camino. Jesucristo salió por el mundo y decía palabras como arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Él decía palabras como yo soy el pan que descendió del cielo. Él decía yo soy la puerta estrecha. Espacioso es el camino que conduce a la perdición. Yo soy la puerta. Él decía palabras como yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Así que encontramos a un siervo que está invitando a las personas y forzándolos a entrar, persuadiéndolos porque todavía hay lugar. Yo quiero terminar haciéndoles una invitación a todos. Como un hombre de Dios, como un siervo de Dios, como ministro de la palabra que soy, quiero persuadirlos. Quiero que todos entren a esta gran cena y no pongamos más excusas. Se los digo con amor, pero con firmeza. Existen excusas muy tontas, muy ridículas que hemos presentado a Dios. Y debemos reconocer que muchas veces nos excusamos con tonterías. Hay excusas válidas, claro que sí. Pero por lo general a veces excusamos nuestra mala manera de vivir, nuestra pereza, excusamos nuestra falta de compromiso, excusamos nuestra falta de altruismo, excusamos nuestra falta de amor con excusas tontas, excusamos nuestra falta de fe, excusamos nuestro pecado. Así que, amigos y hermanos, no más excusas. Hay una palabra que conmovió mi espíritu. Y es esa palabra que el siervo dice, todavía hay lugar. Yo quiero decirte, hermano, todavía hay lugar para ti. Si eres de los que has puesto excusas a Dios, todavía hay un lugar para ti. No te excuses más, comprométete. No te excuses más, entra y come pan del reino. El Espíritu Santo me habló en estos días a través de este estudio y me decía, ¿sabes por qué hay excusas en el corazón de ustedes, los seres humanos? Porque no hay fuego. Porque no hay pasión. Pero cuando hay pasión, se van las excusas. Y ya no hay excusas. Muchas personas no se comprometen porque tienen que trabajar. ¿Sabe cuántas personas trabajan y le sirven al Señor? La iglesia no está llena de desocupados. Los ministros que sirven al Señor por lo general son gente muy ocupada. Gente que se esfuerzan, que tienen sus familias, que tienen sus trabajos, pero están ahí. ¿Sabe por qué? Porque tienen pasión. Y cuando hay pasión se van las excusas. Así que todavía hay lugar para ti. Acércate al Señor. Oremos. Señor, yo te doy gracias por tu palabra.
Te pido que nos ayudes. Tu palabra es contundente. Desarma nuestros argumentos. Desbarata nuestras excusas. Perdona nuestros pecados. Perdónanos porque cada vez que nos excusamos, tú puedes ver nuestro corazón porque tú conoces nuestros corazones. Y aún así nos sigues tratando con amor y llamándonos al arrepentimiento y al compromiso. Una fe puesta en Jesucristo, una vida para ti. Gracias, Señor, te damos por tu grande amor y por tu grande misericordia. Amén y amén.